Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica y nos basamos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, que de hecho sintetiza la doctrina del magisterio de todos los papas, todos los santos, toda la autoridad apostólica, todos los concilios dogmáticos. Pregunta 153. ¿Quiénes son los pastores legítimos de la Iglesia? Y habíamos visto en la pregunta 151 que para ser cristiano hace falta estar bautizado, hace falta creer y profesar la misma doctrina, participar los sacramentos y reconocer a la autoridad, es decir, Papa y otros pastores legítimos. Ahora, ¿quiénes son los pastores legítimos de la Iglesia? Bien, primero, esta palabra pastores no tiene nada que ver con los protestantes. Los pastores legítimos son los apóstoles y sus sucesores. Entonces, los pastores legítimos de la Iglesia que Cristo fundó, bien, son San Pedro y los demás compañeros apóstoles enviados, investidos por Cristo, nuestro Señor. Y los apóstoles dejaron lugartenientes para cumplir el mismo oficio. Ahora, nosotros decimos los pastores de la Iglesia son, en primer lugar, San Pedro. ¿Quién es San Pedro? Es el Papa. El Papa lo llamamos Romano Pontífice, porque romano y porque San Pedro fue crucificado el año 67 en Roma y ahí dejó la autoridad apostólica. Entonces los pastores legítimos de la Iglesia son el Romano Pontífice, o sea, el Papa, que es el pastor universal de la Iglesia católica, y los obispos. ¿Quiénes son los obispos? Y bien, son los sucesores de los apóstoles. Además, con dependencia de los obispos y del Papa, tienen más bien parte en el oficio de pastores los otros sacerdotes y en especial los párrocos, dice el catecismo. Entonces, los pastores legítimos de la Iglesia son el Papa, los apóstoles. En efecto, Cristo nuestro Señor los invistió de este poder de representarlo, y los apóstoles dejaron lugar tenientes. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles 20-28, San Pablo juntó antes de irse los obispos, los presbíteros, los sacerdotes de Éfeso y de la región. Ya yo me voy, cuídense de ustedes y del rebaño, cuídense de la iglesia que Dios adquirió con su sangre. Cuídense de la iglesia. Entonces, no dejó unas cartas, un libro mudo para que cada quien fundara después una disque iglesia falsa. No dejó una autoridad en carne y hueso, con ojos y boca. Cuídense de ustedes y del rebaño. ¿Qué es rebaño? Es el conjunto de los bautizados. Vemos también en el Timoteo, primera carta de Timoteo 6:20, oh Timoteo, guarda el depósito. ¿Cuál depósito? El depósito de confiar desde el Evangelio, los sacramentos, toda la ley cristiana, todo el mensaje de Cristo. Guarda el depósito como a ti confiado. Que, hermanos, un depósito no es propiedad de uno. Si alguien te confía, por ejemplo, algo, bien, te lo confía a ti. Este depósito no es tuyo. Usted no puede despilfarrarlo, destruirlo, venderlo. Está confiado a ti. La fe, el Evangelio, la doctrina de Cristo, la enseñanza, los sacramentos fue confiado a la jerarquía. Entonces la jerarquía también tiene sus deberes con este depósito y no puede hacer de él lo que quiere. Entonces los apóstoles dejaron lugartenientes, eso es importante. Lugartenientes que llamamos obispos, sacerdotes. También vemos en Tito, por ejemplo, la carta a Tito 1:5. Te dejé en Creta, en el estado de Grecia, para que
arregles los asuntos que quedan pendientes. Ahora, por desgracia, Lutero trastornó todo esto. Lutero considera como papa, como obispo, como presbítero cualquier fiel, aunque es necesario poner a alguien al frente, pero no con autoridad divina. Pero eso es falso. ¿Por qué? Porque en San Lucas 10:16 dice: quien a vosotros escucha, a mí me escucha; quien a vosotros rechaza, a mí rechaza; quien rechaza a mí, rechaza a Dios Padre que me ha mandado. Entonces, los pastores legítimos de la iglesia, bien, es la sagrada jerarquía nombrada por Cristo, y los apóstoles dejaron, lugartenientes. Y uno de los deberes, estoy anticipando, de esta sagrada jerarquía es precisamente comunicar, conservar el depósito y llevar el mensaje de salvación a todos los fieles de la tierra. Pregunta 154. ¿Por qué decís que el romano pontífice es el pastor universal de la iglesia? Porque Jesucristo dijo a San Pedro, primer papa: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias, dijo mi iglesia. Y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado también en el cielo. También, esto es San Mateo 16:18. Tú eres Pedro, y sobre piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias. A nadie dio poder de fundar iglesias. Al contrario, dijo: cuídense de los falsos profetas. Y esto insiste mucho. Cuídense de los falsos profetas que se hacen pasar por ministros de justicia, de santidad. Hoy cualquiera ya es apóstol fulano, profeta sutano. Esto realmente es una catástrofe sin nombre. Es totalmente diabólico. De hecho, fue anunciado por San Pablo, 2 Corintios 11:13. Hablando de los predicadores no autorizados, San Pablo dice: esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por apóstol, por ángel de luz. También sus ministros se hacen pasar por ministros de justicia, de santidad, pero su fin será terrible, dice San Pablo. 2 Corintios 11:13-14, muy importante. También nuestro Señor dice en Mateo 24:11, cuídense de los falsos profetas. San Mateo 24:11 y también versículo 24. En San Mateo 7:15 también dice: muchos dirán: Señor, en tu nombre hicimos tal o tal cosa, profetizamos, lanzamos demonios. Y bien, váyanse, no os conozco, dice Cristo nuestro Señor. También hacen milagros, esto no vale nada. Entonces, una iglesia. Y al frente de esta iglesia tenemos Pedro. Y Pedro recibe el poder de atar y desatar. Atar y desatar en lenguaje bíblico, bien, es declarar lo que está permitido, lo que está prohibido. Además, antes de subir al cielo, nuestro Señor confirma a Pedro en su misión. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, pastorea mis corderos. Pedro, ¿me amas? Ay, Señor, sabes todo. Pastorea mis corderos, mis ovejas. Y ahí es importante. ¿Por qué? Porque vemos que San Pedro sí, en un momento de pánico, el Jueves Santo, había dicho que no conocía a Cristo por miedo. Pero en el capítulo 21 de San Juan 15:17, sí, Cristo lo confirma en su misión de pastorear, es decir, cuidar, enseñar, santificar a las ovejas. Entonces el Papa sí es el pastor universal de la Iglesia, y por eso, queridos hermanos, recemos por el Papa. Es importante, muy importante. Ahora entiendo mejor por qué el Papa Francisco, por ejemplo, el día de su elección dijo: recen por mí. Se puso de rodilla y rezó. Y bien, recemos por él. ¿Por qué? Porque
5 siglos de herejía protestante que ha caído en una división, fragmentación en miles y miles de sectas, pero muchas de esas sectas ya no tienen nada de cristiano y se han transformado en un anticristianismo rabioso, total, absoluto, que sean las sectas más recientes, digamos, los que perdieron totalmente la fe en la Santísima Trinidad, Testigos de Jehová, mormones, etc., o que sea la masonería, que sean las sociedades secretas, lo que llaman hoy Illuminati, no sé qué más, y bien, todo eso trabajan contra precisamente la autoridad de la Iglesia. Entonces, rezar, sí, por Pedro es de suma importancia. Ahora, la autoridad de la Iglesia sabemos que fue dada para el bien de las almas, para conservar, preservar, comunicar el depósito de la fe y no para enseñar otra doctrina o para enseñar doctrinas humanas. En la medida que los jefes de la Iglesia bien enseñan lo que Cristo quiere que enseñan, bien tenemos que escuchar, obedecer y seguir. En la medida que dicen opiniones personales, allí tenemos nuestra reserva, claro, porque no tienen este poder de enseñar otra cosa. Continuamos, página, el mismo catecismo, pregunta 155. ¿No pertenecen pues a la Iglesia de Jesucristo tantas sociedades de hombres bautizados que no reconocen al romano pontífice por cabeza? Hablando de las sectas, sociedades. Aquí dice de hombres bautizados. Bien. No, todos los que no reconocen al romano pontífice por cabeza no pertenecen a la Iglesia de Jesucristo. Es muy claro. Los que rechazan la autoridad sacerdotal del Papa, de los obispos, bien, no pertenecen a la Iglesia de Jesucristo. Y hoy son miles estas sociedades inventadas por un sacerdote rebelde, que es padre de todos, Martín Lutero, un pobre sacerdote orgulloso, escrupuloso, rabioso, realmente es una catástrofe. Les aconsejo de escuchar la charla del profesor historiador católico español Alberto Bárcena sobre Lutero. Vale la pena, que es realmente un destructor de la cristiandad. Y todas las sectas actuales, bien directa e indirectamente, vienen de Lutero, porque sin Lutero Enrique VIII quizás no hubiera hecho lo que hizo en Inglaterra con el anglicanismo. Entonces, todas las sociedades de bautizados que no reconocen a la Iglesia Católica, no reconocen al romano pontífice, al Papa, bien, no pertenecen a la Iglesia de Jesucristo, sino son sectas. Ahora, las antiguas sectas protestantes, luteranos, anglicanos, calvinistas, las primeras sí tienen bautismo válido en la medida que creen en la necesidad del bautismo para salvarse y el pecado original. Por desgracia, las últimas sectas, las sectas recientes, que son subproducto del protestantismo, ya no vale su bautismo, no está reconocido su bautismo. Y esto realmente es una catástrofe. Esta pobre gente se cree cristiana, se cree evangélica, se dicen cristianos, ni protestantes, y ni siquiera están bautizados válidamente. Monseñor Mata, obispo de Estelí de Nicaragua, en el sínodo diocesano de 2017 dice 107 iglesias protestantes no tienen bautismo válido. Todo lo que sean cristianos, pentecostales, evangélicos, no tienen bautismo válido. Continuaremos con las preguntas siguientes en la próxima charla.